Primeramente, agradecerles su asistencia. Es la verdad un gusto ver el número de compañeros que se interesan por la problemática que hemos estado viendo estos últimos años. Y básicamente yo quiero partir del origen de lo que es el grupo de renta vitalicia, no la mesa directiva. Les decía que yo quiero partir, ¿se escucha mejor ahí? Sí. Quiero partir del origen de nuestra situación. No es la mesa directiva, es el grupo de renta vitalicia que a través de largos años hemos estado buscando las mejoras para nuestra condición en esta renta vitalicia, que ha sido para nosotros un contrato leonino ventajoso, en donde pues un criminal de, como se le dice, de cuello blanco, ¿verdad?, que es Martín Esparza Flores, se valió para ser, y hay no sé si felicitarlo, pero sí decir que es el único y peor enemigo que ha tenido la institución del Sindicato Mexicano de Electricistas a lo largo de más de 100 años. Él se ha destacado por ser cruel, despiadado y, hay que decirlo así, un hijo de la chingada. Que no se tomó ni tantito el corazón. Cuando se dice que los capitanes en alta mar, cuando se está hundiendo el barco, ¿qué es lo primero que hace el capitán? Salvar a su tripulación, y hasta el final él es el que da el paso a tierra. Y él hizo lo contrario, todo lo contrario, salió como niñita sin calzones, como la rata que es, y despiadadamente nos dio la espalda desde el minuto 1. Bien, compañeros, desde antes y no lo sabíamos, Bien, miren, vamos a iniciar nuestra información como mesa directiva para darles a ustedes detalle de lo que hemos tratado de mejorar, sobre todo en los encuentros ya con las dependencias que están involucradas en la póliza de Agroacemex. Venimos hoy a informarles, después de una segunda sesión que hemos tenido con las autoridades, en donde hemos participado con gente de Agroacemex y del INDEP. Quiero señalar, compañeros, para que quede bien claro, que a pesar, fíjense ustedes, a pesar de que no tenemos las cartas credenciales, los propios funcionarios públicos establecieron en esta última mesa que las únicas personas autorizadas para hablar los temas que el Sindicato Mexicano de Electricistas ha tenido la necesidad de interlocutar con ellos son el tipejo de Martín Esparza, el compañero Rosendo Flores, el compañero Almazán y la mesa directiva de renta vitalicia, compañeros. Eso que quede, pero bien establecido, bien establecido. Esto que hemos logrado, compañeros, después de tantos años de lucha, es muy importante para seguir entablando la comunicación con las autoridades, porque lejos de comunicarnos con estas autoridades, lo que estábamos buscando era que verdaderamente la información llegara puntual, porque independientemente de que estas autoridades son la nueva administración, las anteriores no tenían ni idea de lo que era la póliza que tenemos con Agroacemex. Y quiero decirlo así, tristemente nos usaron. Esto ya lo había yo comentado y lo reitero, compañeros. Es que es impresionante cuando uno platica con las autoridades y se da uno cuenta a qué nivel de desprecio y de ignorancia tenían este tema, que por eso no puedo dejar de repetirlo.
nos usaron. Ya dejamos de ser la columna vertebral. Ya dejamos de ser la columna vertebral ficticia. Hoy somos la columna vertebral y siempre le hemos sido, porque la base fundamental del grupo de renta vitalicia, y no nos vamos a cansar de decirlo, es la línea de mando. Son los representantes sindicales, son todos aquellos asambleístas que durante muchos años estuvieron defendiendo el contrato colectivo de trabajo. Legisladores, es correcto. Entonces, aquí es a donde no supieron valorar antes, hoy, la fuerza de renta vitalicia. Entonces, siempre es importante no depender de nadie cuando nadie no le interesa la situación de sus compañeros. Hoy, la voz de renta vitalicia ha sido muy puntual. Voy a dejar en el uso de la palabra a mi compañero Alejandro Acosta para que nos hable de la situación a donde hemos llegado con respecto a la negociación de las mejoras de la póliza de renta vitalicia. Hay buenas noticias, no excelentes como quisiéramos, pero hay buenas noticias. Y mi compañero Alejandro les va a detallar de qué se trata. En el uso de la palabra, mi compañero Alejandro Acosta. Buenos días, compañeros. Antes que todo, quiero decirles gracias a todos, porque hemos mantenido unidos, porque gracias a todos hacemos una fortaleza y una fuerza para poder seguir luchando. Y eso es lo que nos ha hecho dar la presencia ante las autoridades del INDEP, que ahora sí nos voltean a ver y nos empiezan a dar alguna solución a las problemáticas que hemos venido sufriendo. Voy a darles un pequeño introducción en donde la parte de la compensación era muy difícil que lo obtuviéramos. El INDEP no cuenta con dinero y nos lo hizo saber. No hay dinero, no hay fondos, no hay un presupuesto que se esté dando año tras año para poder dar ese presupuesto. Entonces, como ustedes no están incluidos, no está ese fondo económico incluido, es muy difícil obtenerlo en la autoridad. Era más fácil empezar a poder hacer cosas anexas a lo que ya teníamos para poder ir avanzando sobre la problemática. Los funcionarios del INDEP nos pusieron varias cartas donde nosotros expusimos que podíamos hacer las partes de abogados o la parte jurídica para poder promover algunas mejoras a la situación de nosotros. Y ellos dijeron, esa es una ruta muy larga. Nosotros les vamos a poner una más corta, con mejores beneficios, para que ustedes puedan disfrutarlo ya. Esa fue la propuesta inicial en ese momento con los funcionarios del INDEP. El jueves pasado, al tener ya esta cita ya formal con los funcionarios, pues ahora sí que la propuesta que pusieron sobre la mesa, nosotros empezamos a verlo muy bueno, porque ya nos aceptaron como mesa directiva, como representantes de mesa directiva de un grupo llamado Renta Vitalicia, y eso es algo muy respetable porque nos están dando nuestro respeto como individuos y como grupo. Eso es importante. Y ellos en la mesa dijeron, de entrada les vamos a poder poner un 10% de aumento sobre su renta vitalicia. Un 10%. Pero no acaba ahí todavía. Iba a haber una anualidad repartida cada mes tras mes, que es lo que se conoce como el aguinaldo. Segunda propuesta. Tercera propuesta, dentro de ese pliego, que íbamos a tener un seguro de vida para que nuestros deudos, en caso de que nosotros falleciéramos, tengan un recurso económico y puedan salir adelante. Y la cuarta, dentro de esa propuesta, fue que podíamos tener la seguridad social médica para aquellos que no la tengan. Eso es lo que pusieron
en la mesa los funcionarios de entrada. No es la finalidad, porque tenemos que ver los impactos económicos y estos se anexarán como pólizas a la póliza que ya tenemos existente. ¿Cómo va a impactar? Lo hacíamos así a grosso modo. Si una persona que en este momento está cobrando alrededor de 20,000 pesos, entre lo que es la anualidad de mes tras mes más el 10%, será un aumento en físico económico de 5,000 pesos mensuales. Entonces, eso a gran impacto es un beneficio para nosotros. Sin embargo, no es la última palabra. Esa es la primera propuesta que se pone en la mesa. Por eso era muy necesario que todos lo conocieran, para que sepan que vamos avanzando. No hemos avanzado en la forma tan grande como quisiéramos, porque tuvimos un retroceso en años pasados que no nos dieron la oportunidad de llegar a poder platicar con los funcionarios y hacerles ver las necesidades de renta vitalicia. Porque no puede haber en una extinción unos jubilados de primera, unos compensación de segunda y unas rentas de vitalicia de tercera. Eso no puede haber. Tiene que haber una equiparación de todos los derechos que sean igualables a lo que tienen los primeros. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, de entrada, nosotros sentimos que es una propuesta muy buena. No es la última, pero es muy buena para empezar a iniciar la discusión y ver las proyecciones económicas que se tienen que ver en los impactos. Estamos en una discusión, nosotros era muy importante platicarla con ustedes y hacerles sentir que sumados todos lo vamos a lograr. Y que no debemos de fracturarnos, no debemos de ver por simpatías, sino por cuestiones de necesidad del bolsillo o la necesidad de nuestras familias. Eso es lo más importante. Ahora, hay en el tintero otras situaciones que cada uno puede seguir jurídicamente, pero esas serán cuestiones individuales. Pero las grupales aquí las estamos empezando a resolver. Muchas gracias, compañeros. Bien, compañeros, es importante también señalar que una de las, digamos, pliegos petitorios que tenemos nosotros, pues es trasladarnos de la renta vitalicia a la compensación por justicia social. Eso fue uno de los últimos acuerdos que tomamos. Claro está que esa es la intención de nosotros. El gobierno nos ha dejado ver otras cosas. En estas reuniones que hemos tenido, hemos estado discutiendo ello. Y para este tema, hemos entregado documentos en Palacio Nacional, que algunos de ustedes nos han acompañado, para solicitar una mesa de diálogo con la Presidenta de la República, con el jurídico de la Presidencia, para que se presente el Seguro Social, para que se presente el Secretario del Trabajo. ¿Qué ha sucedido? Se han elaborado 3 documentos, además, que nos ha hecho favor el compañero Mario Garfias en elaborarlos, con otro más que elaboró nuestro compañero Eduardo Bolaños, que es el que se entregó en Palacio Nacional. Pero estos del INDEP, que se entregaron al INDEP 3 ocasiones, y a ustedes les consta, porque en una ocasión nos permitieron el paso hábilmente, porque esas son las tácticas de esta cuarta transformación, no alborotar, y pásenles todos al auditorio. Y ahí estuvimos, y se exhibió la genial forma de suceder una responsabilidad de lo más mediocre. Y ustedes lo vieron, no sabía qué responder uno de los directores que había dispuesto la nueva directora del INDEP. No sabía ni de qué estábamos hablando, a pesar de que ya habíamos tenido una reunión previa con él. La contestación a los documentos nunca se dio, nunca se ha dado. En esta última, muy firme lo pidió nuestro compañero Mario Garfias y se ha negado. Ahorita lo va a explicar mi compañero, pero entre los argumentos que nosotros pedíamos en este documento era
si ya había laudos a favor, si ya hay las condiciones para trasladar la renta vitalicia, y además la compensación, porque es un programa social. Y aquí me voy a detener un poquito para que quede bien claro, bien claro. Compensación por justicia social, programa social del decreto de Andrés Manuel López Obrador. Renta vitalicia es un seguro que contratamos con Agroacemex. Y la jubilación, que lo merecen por el contrato colectivo de trabajo que tuvimos. Son 3 temas diferentes y 3 temas que se tratan diferentes. La renta vitalicia, compañeros, es de nosotros y nadie ni nada nos las debe de quitar. Eso, compañeros, me gustaría que se lo llevaran bien clarito. Si sumamos lo demás, qué bueno. Pero mientras tanto, esta mesa está para mejorar estas condiciones y sí podemos, compañeros. Ya lo escucharon de Alex, hay un ofrecimiento del 10% más al salario, una anualidad y las condiciones del seguro médico. Voy a dejar en el uso de la palabra a mi compañero Mario Garfias para que explique cuál es la posición de las autoridades con respecto al traslado de la renta vitalicia a la compensación por justicia social. Y miren, hay voces que dicen, si entran los documentos esos de antigüedades, inmediato va a renta vitalicia. Mentira, mentira, como dice el eslogan acá de la Presidenta de la Mañanera. Eso no es cierto, y lo acaban de decir las autoridades a la mesa directiva, compañeros. Esto sí, que quede bien claro y que lo graben, Dejo en el uso de la voz a mi compañero Mario Garfias. Y eso que no he tomado. A ver, compañeros, quiero ver si me alcanzan a escuchar así. ¿No? ¿Así? Bueno. Sí. Buenos días, compañeras. Buenos días, compañeros de renta vitalicia. Han transcurrido ya muchos años en los cuales hemos venido luchando, hemos venido solicitando que se resuelva nuestro conflicto, nuestro problema. Y a través de estos años se han metido una serie de documentos, hemos hecho una serie de acciones para poder hacer que se nos abran las puertas en el INDEP. Hoy lo hemos logrado, se ha logrado abrir esa puerta. Y miren, parte de ello, se los quiero mencionar, es este documento que se ingresa el 29 de enero. Es un documento donde se solicita, se nos otorgue la compensación por seguridad, la compensación por justicia social a todos los que pertenecemos a renta vitalicia, toda vez que 10 compañeros ingresaron un amparo solicitando ese derecho y les fue otorgado. ¿Quién les otorgó ese derecho a esos 10 compañeros? Lo estaban solicitando por un derecho de igualdad, por un derecho de discriminación. ¿Quién se los concede, compañeros? Nada más ni nada menos que un tribunal colegiado, donde todos los magistrados que analizaron esta problemática, unánimemente, todos los magistrados otorgaron el amparo y la protección a estos 10 compañeros. ¿Esto qué quiere decir? Que la compensación por justicia social se les debe de otorgar a estos señores sin perjudicar, sin mover absolutamente nada de las rentas vitalicias, teniendo derecho a los 2 esquemas, ya que no se contrapone ninguno con el otro, toda vez
que la renta vitalicia es de carácter privado y la compensación por justicia social es de carácter público. Bien. Se mete entonces ese documento al INDEP solicitándoles que se nos dé el mismo trato. ¿Por qué? Porque ellos tienen la facultad de poder hacerlo, compañeros. ¿Sí? Se los permite la ley. Administrativamente y con el poder que les confiere esa institución, ellos lo pudieron haber hecho. Sin embargo, pues no lo quieren hacer. Aquí es donde muchas veces nos preguntamos, bueno, pues ¿dónde está la cuarta transformación, no? ¿Dónde está eso de que apliquemos la ley o que se aplique la ley? Si ya un tribunal colegiado, si ya los magistrados están otorgando este derecho, ¿por qué no hacerlo extensivo para todos nosotros? No era esa la intención de la cuarta transformación, pero en fin, eso es otro rollo, ¿ah? Pero bueno. Posteriormente, el día 26 de febrero se entrega nuevamente un documento solicitando se nos dé contestación al primero. Y pasa otro mes y en lo absoluto no nos dan esa contestación. Vamos y llevamos el tercer documento para solicitar nuevamente dicha contestación por parte del INDEP. Allí es donde se establece por primera vez la mesa de diálogo, pero se le solicita se nos dé contestación a este documento, porque deben ser dos cosas separadas, compañeros. La mesa de negociación y la cuestión jurídica son dos cosas diferentes, y así se debe de entender, y así nos lo hicieron entender, y ahorita les voy a decir por qué. Bien, ahí pedimos nuevamente la contestación, y la maestra Claudia, ¿no? La maestra Claudia nos dice en ese momento que no puede contestar todavía, toda vez que ellos tienen 3 meses para dar contestación al documento, además de que se encontraba en otra situación jurídica. ¿Qué otra situación jurídica, me preguntaba yo en ese momento, en dónde puede estar? La única parte en donde podría estar sería en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que atrajera el amparo. Pero dice uno, bueno, tan grande es el problema nuestro que lo tuvo que atraer la Suprema Corte de Justicia, se me hizo como que ilógico. Pero bueno, así nos lo contestó en ese momento. Bien. Nos fuimos, se inicia la mesa de diálogo la semana pasada, en la cual pues, se tocaron los puntos, varios puntos, entre los cuales lo dijo ya el compañero Alejandro, ¿sí? Pero yo toqué el punto del documento y le decía yo a la licenciada Claudia, yo no quiero levantarme de esta mesa sin antes preguntarle qué pasó con la contestación de este documento. Y dice ella, fíjense nada más la contestación que da la maestra, dice, no se lo puedo contestar. Bueno, pues ¿por qué no lo puede contestar? Dice, no lo puedo contestar toda vez que nada más surte efecto para la gente que promueve el amparo. Pues sí, pues eso lo sabemos y lo dice el documento, pero lo que queremos es que nos den el mismo trato. ¿Para qué irnos a gastar miles y miles de millones de pesos en problemas jurídicos, ¿no? Dice, no, yo no les puedo contestar definitivamente ese documento. Error. Es un error garrafal de un servidor público decir que no puede contestar el documento, compañeros. ¿Por qué? Porque nosotros se lo estamos solicitando de acuerdo al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué dice ese artículo? Es el derecho de petición que tenemos todos los mexicanos ante una autoridad para solicitar algún tipo de información o algo que se les esté solicitando. Y ellos tienen la obligación, es una obligación, ¿sí?, la cual tienen ellos de contestar, no pueden evadir una contestación. Por eso se hizo esta petición con los diferentes escritos y se fue a entregar mes con mes con la credencial del IFE, ¿sí?, con la identificación de todos los de la mesa directiva para que no hubiera error y no nos salieran por otro lado en no quererlo contestar. Fíjense hasta dónde está cayendo la maestra.
En este caso hay otra instancia, y yo espero no llegar a esa, pero hay otra instancia que es el órgano interno de control. Ahí ese órgano interno de control está por encima del INDEP, ¿sí? Y le va a tener que requerir que forzosamente nos conteste su documento, y hasta la destitución de la maestra podríamos pedir. Fíjense nada más, porque es un servidor público y no puede negar esa información. Entonces, perdón, nos salimos, platicamos todo lo que se tocó en esa mesa, y yo me quedé, pues me fui a la casa y me la pasé pensando varios días. Dije, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a caminar para que se nos dé la contestación a este documento? Entonces ya me puse a investigar y dije, bueno, pues está el órgano interno de control, vamos a ver qué pasa, qué se puede hacer, al respecto. Pero ¿por qué me contestó de esa manera? De que no podía contestarlo toda vez de que el amparo surte efectos nada más para la gente que lo promueve. Esto quiere decir que la gente que lo promovió, que lo ganó, está firme. Y que contestarnos de esa manera es decir que nosotros también lo merecemos. Fíjense, ¿eh? Bueno, todo esto es lo que se da en ese momento. Pero con anterioridad nos contestan, entre comillas, contestan el documento. Permítanme, no se van a desesperar. ¿Qué cree que no me dio tiempo de imprimirlo? Pero contestan de una manera. A ver si. A ver, compañeros, ahí les va. Dice: Hacienda, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luz y Fuerza del Centro de Liquidación, Dirección Liquidadora, Dirección Jurídica Contenciosa y Consultiva. Ciudad de México, a 30 de mayo de 2025. Dice, atención. Este documento se metieron todas las credenciales para que nos contestaran a todos, los de la mesa directiva, pero bueno, le llega la contestación a mi compañero Bolaños y dice: C. Eduardo Bolaños Alemán, miembro de la mesa directiva de renta vitalicia presente. Perdón, es que ando un poquito malo, pero dice: por medio del presente se informa que, en atención a su escrito de fecha 29 de enero del 2025, notificado al INDEP 29 de enero de 2025 y a la Oficialía de Partes de Luz y Fuerza del Centro el 30 de enero de la misma anualidad, donde solicitan al titular del INDEP, arquitecta Mónica Fernández Balboa, y al responsable del proceso de desincorporación de Luz y Fuerza del Centro de Liquidación, donde solicitan que 627 extrabajadores de Luz y Fuerza que hoy se encuentran incorporados al sistema de renta vitalicia administrado por la aseguradora Agroacemex sean incorporados al sistema de compensación vitalicia con justicia social a razón de la sentencia de amparo en revisión 93-2024 recaída al amparo principal 593-2023. Pongan atención aquí, fíjense bien lo que dice. Se hace la más cordial invitación con la finalidad de que su escrito pueda ser analizado con sus compañeros en la mesa de trabajo instalada el pasado mes de abril del presente año con la Dirección de Liquidación para analizar y generar propuestas de solución a la problemática presentada las personas incorporadas al sistema de rentas vitalicias de Agroacemex. De estar de acuerdo con ello, favor de informarnos a través del correo electrónico institucional, una servidora, maestra Claudia Santiago. Bien, compañeros, Vean, esto nos da apertura también a la mesa de negociación. Saben a lo que se están enfrentando.
saben a lo que se están enfrentando. O sea, realmente podríamos ganar el amparo por la compensación por justicia social. Pero bueno, nosotros, ¿qué estamos buscando? Pues tener eso o una buena negociación dentro de la mesa para renta vitalicia. ¿Qué buscamos y sobre qué vamos, compañeros? Comentábamos ahí la mesa de renta vitalicia, mis compañeros y un servidor, cuando recordamos cuando se entregaba el pliego petitorio a luz y fuerza del centro en las legislativas o en las revisiones contractuales. Bueno, hoy el INDEP da una propuesta, da 2, 3 propuestas, entre ellas incorporar el 10% más a las rentas vitalicias. Pero aquí voy. Recordemos que hay unos VIP y esos VIP se fueron ganando cantidades perfectas. Y yo me atrevería a decir que a lo mejor, señores, no está fuera de lugar. Realmente todos nosotros nos tuviéramos que haber ido con unas cantidades similares si nos hubiéramos jubilado de acuerdo al contrato colectivo de trabajo o si hubieran hecho las cosas como debe de ser. ¿A qué vamos? A negociar precisamente eso, compañeros. Yo creo que tenemos que ir por todo. ¿Por qué? Porque realmente el dinero con el que está siendo fondeada nuestra renta vitalicia es de nosotros, camaradas. Es nuestro, ¿sí? Y tenemos que ir sobre eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya hay una mesa de negociación. Tendremos que entregar un pliego petitorio de lo que nosotros requerimos y queremos. Además de que hay otras cosas mucho más y más graves también. Fue lo que incurrió el INDEP al proporcionarle a estos compañeros VIP, nada más a ellos, esa condición. Ellos lo tuvieron que haber hecho, o a todos igual, ¿sí? Arriba o abajo, pero incurrieron en una falta administrativa. Y eso también es penado, compañeros. O sea, hay mucha tela de dónde cortar para poder negociar con estas autoridades. O vamos por todas las canicas, compañeros, o nos vamos a la demanda. Tenemos que irnos por todo. ¿Qué tenemos que perder, compañeros? Si ya perdimos todo, si ya nos dieron en la madre, perdón, ¿qué tenemos que perder? Nada. ¿Qué tenemos que ganar? Mucho. Mucho lo podemos hacer, pero tenemos que estar todos unidos. A mí me da gusto ver a todos ustedes aquí. Ojalá fueran los 627 o los 800 compañeros de renta vitalicia, porque eso sería estupendo, sería fabuloso. Pero bueno, no lo están. Pero con los que estamos aquí, lo podremos lograr, compañeros. Entonces, yo lo dejo así ahorita. Esa es la intención de esta mesa directiva. Llegar a lograr las mejoras para renta vitalicia. ¿Pero en qué tiempo? Yo me pregunto, ¿en qué tiempo? No puede ser en un tiempo largo, compañeros. Y eso que quede bien claro. Hay compañeros que se nos han adelantado, lamentablemente. ¿Sí? Y digo, no estamos ya tan chavitos. Ya cada vez que hasta nos levantamos, ya hasta como que nos levantamos, luego dices, ay, hijo de su madre, hay que calentar para arrancar, ¿no? Entonces, eso tiene que ser pronto, compañeros. Eso tiene que ser a la de ya. No podemos esperar otro año más. Esto tiene que haber una respuesta tajante en este año. No podemos darnos el lujo ni permitir que sea más tarde, compañeros. Tenemos todo para lograrlo. Juntos lo haremos. Tenemos las bases, tenemos los argumentos, tenemos todo, compañeros. Yo les doy las gracias y espero que próximamente nos volvamos a ver. Y si cada uno de nosotros podemos traernos a nuestro compadre, a nuestro amigo del escalafón de renta vitalicia, hagámoslo, compañeros. La fuerza somos todos, todos formamos parte de ese granito de arena. Uno que falte es debilitar. Tenemos que ser todos, compañeros. Que viva renta vitalicia y vamos encaminados a los logros, camaradas. Bien, compañeros. Miren, es importante, les voy a hacer lectura de cómo llegamos a la primera reunión con el INDEP
de estas dos que hemos tenido, me gustaría hacer lectura de, porque también fíjense que, no sé si ya lo habíamos comentado, pero este maestro Arturo Lataván López, que fue el que releva a... ¿se llamaba? Bueno, está el anterior, no me recuerdo su nombre. Él en esta negociación, en esta primera reunión, perdón, decía, les doy mi palabra, ¿no? Entonces yo le dije, pues con cuidado, doctor, porque usted está presentando en la mesa algo muy serio, muy delicado. La palabra se respeta. Entonces, pues ahí le encargamos, ¿no? Ahí le encargamos. Bien, el documento va en relación a la lista de peticiones que van a escuchar ahorita. Maestro Arturo Lataván López, responsable de proceso de desincorporación de Luz y Fuerza del Centro en liquidación. Presente. En relación con los acuerdos tomados en la reunión desarrollada el pasado 2 de abril, nos permitimos darle a conocer por este medio nuestras peticiones para iniciar una nueva ruta que permita avanzar en la mesa de diálogo en el INDEP y con Agroacemex. Por tal motivo le solicitamos. Numeral 1. Se nos proporcione el listado con nombres y números de trabajador de los integrantes del esquema de renta vitalicia. Pongan atención en este punto número 1. Se nos proporcione el listado con nombres y números de trabajador de los integrantes del esquema de rentas vitalicias. Numeral 2. Se nos informe en qué tipo de modalidad fue contratado el seguro de grupo de rentas vitalicias. 3. Se nos informe qué criterios utilizaron para que se les otorgara a un pequeño grupo una renta vitalicia muy por encima del promedio, considerado que estos compañeros tenían menor antigüedad y menor salario en Luz y Fuerza del Centro, en comparación con muchos compañeros que alcanzaron una renta vitalicia promedio. Se anexa documento para mayor referencia. 4. Se nos informe por qué en los estados financieros de Agroacemex 2014 y 2015 se anexa documento para mayor referencia en el inciso F, rentas vitalicias. En el párrafo de duración se contempla que la obligatoriedad de Agroacemex para las rentas vitalicias será de 20 años en promedio. Este tema, compañeros, también se habló en la mesa de negociación y tomó nota la doctora. Decía ella que estaba muy indignada, muy indignada, porque con algunos pocos meses que tienen los compañeros jubilados se les avisa para que las viudas vayan a hacer el trámite. Le digo, 2 meses. ¿Sabe qué, licenciada? Nos esté enterada, por lo que veo no. Nosotros tenemos nada más 10 días. 10 días, y si no lo hacemos, Agroacemex, el INDEP, no sé quién se queda con ese dinero. ¿Cómo la ve? No me diga. Le digo, sí le digo. Fíjese nada más, qué tragedia. Está hablando usted de meses y acá está el asunto de días. Y todo anotaba ella. Entonces hay que mejorar eso, licenciada. Hay que mejorarlo. Y por supuesto, esos 20 años que para nada los vamos a aceptar. Tenemos que llegar a los 100 años, ¿o no, compañeros? Sí. Punto número 5. Se revisen los términos y condiciones establecidas en el contrato de condiciones generales del seguro de grupo de rentas vitalicias. Se anexa documento para mayor referencia con el propósito de modificar el contrato y la póliza en las siguientes cláusulas. A. Cláusula de fallecimiento. B. Cláusula de rescates y cancelaciones. C. Cláusula de cesión de derechos. Ese es otro tema que platicamos con ellos. Al fallecer nosotros, tendrían que heredar a algún familiar de nosotros esa póliza, compañeros. Hay que luchar por ello.
Punto número 6. Se nos otorga con una gratificación o aguinaldo a fin de año. Esto ya lo dejaron ver con el 10%. El aguinaldo, que es la anualidad de la que habla mi compañero Alex. Afirmamos que el acuerdo marco que dio origen al esquema financiero denominado rentas vitalicias es un acuerdo político resultado de la traición de Martín Esparza Flores, utilizando la lucha legítima de la resistencia para beneficio de él y sus lacayos del Comité Central, pseudo Comité Central, bola de lacayos es lo que son, cometiendo actos de corrupción que ha causado malestar en los que integramos dicho esquema por las injusticias y desigualdades que ha provocado, transgrediendo de esta forma los derechos más elementales al no respetar la igualdad básica que debe de existir. Finalmente, le informamos que la parte democrática del grupo de renta vitalicia, integrado por 635 mujeres y hombres, determinó que los únicos autorizados para tratar cualquier asunto de este grupo son la mesa directiva del grupo de renta vitalicia. Y hoy, más que nunca, fue confirmado, les dije hace unos momentos. Voy a dejar en uso de la palabra a nuestro presidente de la mesa directiva, nuestro compañero Eduardo Bolaños Alemán, que tendrá que darles un aviso muy importante, no solamente al grupo de renta vitalicia, sino a todo el organismo, a toda la organización del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Dejo en uso de la voz a mi compañero Eduardo Bolaños Alemán. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Miren, trataré de hablar sin el megáfono porque voy a utilizar la documentación que traigo en la mano. No sé si me escuchen, compañeros. En primera instancia, yo quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Sé que es un gran esfuerzo y me da gusto ver aquí, compañeros y compañeras, a compañeros que hemos tenido contrariedades, que hemos tenido diferencias, inclusive de opinión, pero que estamos luchando por un bien común. Yo así le llamo. Podemos estar en desacuerdo en las formas, porque es válido estar en desacuerdo, pero en el fondo, compañeros, la intención es mejorar las condiciones de renta vitalicia. Y en el 2015, yo quiero recordarles a todos ustedes, cuando nace el grupo político de renta vitalicia y se conforma paralelamente la mesa directiva, encabezada o precedida por el compañero Roberto Requena, el objetivo principal que nos trazamos y nos planteamos en ese momento, en el 2015, fue luchar por mejorar las condiciones del grupo de renta vitalicia. Una vez que nos enteramos de la traición que nos hizo Martín Esparza, porque a renta vitalicia no nada más nos traicionó una vez, compañeros, nos traicionó antes del decreto de extinción, fue cómplice del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, y en el proceso de la resistencia, nosotros obtuvimos la renta vitalicia en mayo del 2014. En ese lapso, 2009 al 2014, lo apoyamos abiertamente a este nefasto compañero, lo apoyamos abiertamente, inclusive hasta lo defendíamos al cabrón en contra de los compañeros que se liquidaron en las primeras etapas. Cuando nos dimos cuenta, compañeros, de la traición y por propia voz de él, cuando lo presionamos en diferentes reuniones en la Secretaría General de Insurgentes 98, al grado que nos dijo, ni el 50%, ni el aguinaldo, ni el seguro social, ni la prestación de la energía eléctrica no está plasmado por escrito, fue verbal. Es ahí donde le empezamos a dar la espalda, nos movilizamos, visitamos diferentes secretarías una vez que llegó nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Visitamos varias secretarías, visitamos la propia presidencia de la República. Hubo contestación, sí, por parte de Gobernación. Y en una campaña del 2020, 2019,
Bobadilla dio lectura a ese documento, fue donde nos señaló, nos exhibió, nos dijo una serie de cosas, pero no nos tambaleamos, compañeros. A partir de ahí, a partir de ese momento, nos expulsaron del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo en lo personal empecé a recibir amenazas anónimas, pero no me desistí, no me tambaleé, porque el objetivo era claro, la convicción es clara, mejorar al grupo de renta vitalicia, y para ello, cuando el compañero Rosendo Flores en el 2000, si no mal recuerdo, 2018, 2019, empieza a anunciar que hay posibilidades de jubilarnos, que hay posibilidades de los que tenían más de 20 años en Luz y Fuerza del Centro, iba a entrar en una negociación para pedir al gobierno pasado que se nos otorgara la jubilación. Es ahí, yo recuerdo que en el grupo donde sesionábamos en el Pentatlón, empezó una discusión seria y fuerte, que si nos íbamos con el compañero Rosendo o no nos íbamos. Ahí se divide y se fractura la mesa directiva, la original. Unos se quedaron sin hacer nada, otros se regresaron con Martín Esparza, y la mayoría de la mesa directiva decidimos en ese momento contactar al compañero Rosendo para plantearle toda la problemática. Tuvimos varias reuniones con el compañero Rosendo. Él estuvo de acuerdo. Antes de que saliera el decreto de compensación vitalicia, compañeros, nosotros acompañamos en todo momento al compañero Rosendo. Teníamos la esperanza mayor que estuviéramos adentro o contemplados en ese propio decreto de compensación vitalicia. Había una coyuntura política muy, pero muy favorable, dado que Rosendo tenía una interlocución fuerte, tenía una amistad con el presidente de la República. Pero desgraciadamente no se dio el cambio. Y lo tengo que decir abiertamente. Quizás se moleste mi compañero Rosendo y le ofrezco disculpas desde este momento. Pero ya nos enteramos que uno de los que se opuso al cambio de renta vitalicia a la compensación vitalicia fue el vocero de Andrés Manuel López Obrador. Fue el que se opuso al cambio porque él argumentaba que nosotros ya teníamos un beneficio, que Martín Esparza nos había dado un beneficio, que ya no era posible darnos otro beneficio, compañeros. Por eso así salió el decreto. No nos contempló, porque él, por su propia decisión dijo, no entra renta vitalicia. Y nos enteramos hoy que el presidente López Obrador casi firme el decreto con la confianza de decir, ya está todo, ya lo puedo firmar y es benéfico para los trabajadores. Sí, señor presidente, fírmelo. Y lo firma el decreto. Pero ese decreto nace débil en sus finanzas, compañeros. Lamentablemente nace débil en sus finanzas. Y uno de los factores por el cual no nos han cambiado, y yo dudo, porque ahorita no existe una coyuntura fuerte, favorable para que nos cambien, uno de los factores para no cambiarnos al esquema de compensación vitalicia es el dinero. Es el dinero. Es cierto que mi compañero Rosendo me invitó en una reunión con la administración pasada, cuando era director de liquidación de Luz y Fuerza del Centro por parte del INDEP, el doctor Juan Carlos Lara Martínez. Sí es cierto que en esa reunión a mí me dijo, lo único que hace falta es el dinero. Ya encontramos el recurso legal o la vía legal para que firmen simultáneamente la renuncia de renta vitalicia y firmen el convenio individual que les va a permitir formar parte del padrón de la compensación vitalicia. Pero no se dio. Hoy, esta nueva administración ha estudiado a fondo si es conveniente o no es conveniente cambiar a 900 trabajadores de un esquema a otro. Y se han encontrado para ellos que no es conveniente, y lo voy a decir por qué. En primera instancia, quedamos 900 compañeros de renta vitalicia. Originalmente se conformó el esquema con 988 compañeros. Han fallecido alrededor de 90 compañeros, más o menos entre 70 y 90 compañeros.
Uno de los impedimentos para cambiarnos es el siguiente. Aproximadamente el 40% de la plantilla, más de 300 compañeros de renta vitalicia, el cambiarse de esquema les perjudicaría en su ingreso mensual y anual. Habría una baja. Dice el INDEP, yo no me aviento esa jugada porque no es legal que el gobierno, ante un cambio de esquema, reduzca el ingreso, porque podemos correr el riesgo de que entren más de 300 demandas. Entonces, no podemos correr ese riesgo, ya lo hemos consultado, ya lo hemos analizado, entonces no nos vamos a aventar ese tiro. Independientemente de que no hay dinero, porque no sabemos, en dado caso, si se llega a dar el cambio de esquema, si nos pagan el retroactivo, perdón, son más de 3 años de retroactivo, compañeros. Entonces, no hay dinero. El INDEP no se arriesga a que esos más de 300 compañeros, que es el 40% aproximado de renta vitalicia, los demande posteriormente. No se arriesga, porque ese 40% habría una afectación a la baja. Más o menos un 30% salen tablas, un 20% tiene un aumento poco significativo, y un 10% sí, un 10% tiene un aumento muy significativo y una recuperación tremenda. Otro de los factores, compañeros, que no es fácil, es un tema jurídico, El SAE, hoy INDEP, en aquel tiempo, suscribe varios documentos con Agrocemex. Uno de ellos es un convenio donde paso por paso se detalla cómo se va a ir financiando el esquema por parte del gobierno. El gobierno invierte alrededor de 3.700 millones de pesos, nosotros invertimos 900 millones de pesos. Si juntamos esas cantidades, compañeros, si sumamos esas dos cantidades, a cada uno de nosotros nos correspondería entre 4 o 6 millones de pesos por liquidación, pero no fue así. Se contrata una póliza general, se firma entre el SAE y Agrocemex, y en esa póliza general estamos los 988 compañeros. Entonces, a pesar de que hay una cláusula de anticipación terminada, o se puede terminar anticipadamente entre las partes, pero no se puede renunciar en una forma voluntaria, individualmente. No se puede. Tendría que ser un acuerdo entre el SAE, hoy INDEP, y Agrocemex para cancelar o modificar esa póliza, porque hay una cláusula de modificaciones. Y en ese sentido, en esa cláusula de modificaciones, hemos estado trabajando con Agrocemex y con el INDEP en la mesa de diálogo. Ya lo anunciaron mis compañeros, el ofrecimiento inicial, ¿sí?, que da Agrocemex y da el INDEP, que es el 10% a la cuantía mensual de cada uno de nosotros. Sabemos que hay compañeros que tienen una mensualidad muy baja. Claro que tenemos una contrapropuesta. Estamos haciendo el estudio del impacto económico, compañeros, porque queremos que esos compañeros que ganan menos, el porcentaje para ellos sea mayor. Iniciamos con una propuesta nueva, arrancamos de ahí para la negociación. El aguinaldo, ya lo dijeron mis compañeros, sería en una forma indexada. ¿Se acuerdan que Esparza nos prometió que nuestro 50% sería indexado mensualmente, quincenalmente? Pues no se dio. Hoy hay esa propuesta, en forma indexada el aguinaldo, no en una exhibición anualmente. Estamos trabajando para que se modifique la póliza, se modifique el contrato y las rentas vitalicias las podamos heredar una sola vez. Hay presupuesto, compañeros, nos decían ahí en el INDEP de la negociación. Su esquema, a pesar de las traiciones de Martín Esparza, a pesar de todo, está sólido financieramente. Es el más sólido que puede haber porque de las muertes lamentables de los compañeros. Hay una ganancia anual, ¿sí?, que se va reinvirtiendo al capital, entonces hay un crecimiento económico.
¿sí? De ahí se puede agarrar el dinero. Además, el acuerdo marco contempla que a falta de dinero el gobierno tendría que hacer una aportación. No es un tema aquí, compañeros, que estemos trabajando para contravenir o contraponer lo que ha estado haciendo nuestro compañero Rosendo a través de los años, para buscar un beneficio para la renta vitalicia. No, por el contrario, le agradecemos al compañero Rosendo por el esfuerzo que ha hecho, pero sí tendríamos que ver, compañeros, la posibilidad de, en una asamblea, hoy citamos aquí para una asamblea informativa, para que ustedes se lleven la información. Citaremos a próxima asamblea, sí, para discusión y acuerdos, sobre todo en la propuesta económica, porque yo decía, bueno, no podemos tomar una decisión en virtud de una posición política o grupal. No, compañeros, debe de ser en virtud o en función de una decisión individual. Si a mí me va a convenir cambiarme, en dado caso que se dé a la compensación vitalicia, pues ni lo consulto, yo lo tomo. Pero si me conviene quedarme en la renta vitalicia, pues me quedo, compañeros. Pero hoy estamos trabajando por fortalecer el esquema de renta vitalicia. Lamentablemente, el esquema de compensación vitalicia está vulnerable. Y nos decían ahí en el INDEP, de la compensación vitalicia está vulnerable, y nos decían en el INDEP, no hay garantías de que sea vitalicio. No hay garantías. Y hay una propuesta, bueno, que si la doy a conocer ahorita, por parte del INDEP, o sea, lo están contemplando, lo están estudiando, pero no lo quiero hacer público, porque se prestaría a grillas, compañeros. No lo quiero hacer público, pero lo están contemplando porque ese esquema es vulnerable. No van a desamparar a los 7,000 compañeros que tienen la compensación, no van a desamparar, porque el INDEP reconoce que el esfuerzo del compañero Rosendo Flores fue mayor para conseguir lo que hoy tienen 7,000 compañeros, y esos 7,000 compañeros no saben ser agradecidos. Por lo menos deberían de ir a los llamados que hace Rosendo, por lo menos deberían de estar a los llamados que hace ahorita la planilla del FAO, deberían de estar presentes, deberían de estar apoyando los compañeros. Nosotros tenemos una tarea, por eso no hemos decidido, de verdad, y no es por una diferencia política, no es por una diferencia personal, que me caiga mal tal persona en la planilla del FAO, no es por eso. Nuestro trabajo consiste en consolidar ya el esquema de rentas vitalicias. Para ello estamos trabajando, porque nos han acusado, en el chat de nosotros saben cómo se hace la grilla, cómo se está manejando la grilla. En ningún momento tomamos posiciones charriles, no somos soberbios, lo único que hacemos es contestar a las agresiones en el chat, ¿sí?, que nos hacen, porque nos agreden, pero quienes nos agreden y cuando contestamos tienen la piel muy ligera, se molestan y hasta casi retan uno a golpes, y no se vale. Hay que cerrar filas, compañeros, porque somos tan anti-esparcistas que vamos a dar a conocer una noticia, compañeros, que va a ser una bomba. Fíjense, no voy a revelar la fuente. Llegó a nuestro poder unos archivos desde las entrañas del charrismo de Insurgentes 98. Tuvieron reservada esa información 15 años. Y hoy sabemos por qué Esparza interpuso el amparo, ¿sí?, en contra de la compensación vitalicia. Hoy lo sabemos por qué. ¿Cuál fue el motivo? No fue el motivo por discriminación para ellos. El verdadero motivo fue para proteger las rentas vitalicias. Hoy lo sabemos. Entonces, esos archivos vienen desde las entrañas del charrismo y los vamos a dar a conocer con la intención que lo sepa toda la organización, darle un manejo político, ya que, por ejemplo, mañana se van a presentar en la Secretaría del Trabajo. Yo hago un llamado aquí a mi compañero Rosendo Flores, a quien en particular yo respeto y estimo. Podemos proporcionarles información,
para que lo utilicen a la Secretaría del Trabajo. Pero aquí debería de entrar una demanda ante las juntas de conciliación y arbitraje, compañeros. Porque en esos archivos sí vienen los 14 VIP, que ya sabemos quiénes son. Pero como decía Mario Garfias, quizás lo que le dieron a ellos fue lo justo, que nos debieron de haber dado a todos nosotros, fue lo justo. De esos 14, hay 28 compañeros más. Es una lista especial. Es una lista especial. Aquí está. Puro acomodado. Pura parentela. Nombre de los perros. El nombre para qué, nombre de Voy a dar. Yo te lo tengo. Miren, compañeros, esas listas o esos listados los manejó la comisión negociadora charra del ESME, las que nos traicionó a todos nosotros al darnos unas rentas vitalicias bajas. Ellos manejaron el presupuesto de la renta vitalicia como quisieron, como quisieron, porque les voy a demostrar por qué. ¿Le tengo que apretar? No, les voy a platicar por qué. Miren, perdón, mi Pedro, en esos documentos, ahí les va. Hay un anexo A con 972 compañeros de renta vitalicia, que somos todos nosotros, ¿sí? Hay otra lista que no entró a renta vitalicia de 96 compañeros de 60 años con 20 años de antigüedad, no entraron. Hay otra lista de socios comisionados, 84, que no entró a la renta vitalicia. Hay 151 compañeros con salud precaria que no entraron a la renta vitalicia. Pero hay un listado de 32 especiales, con nombres, apellidos, montos y número de trabajadores. Sí, ahí está la rata. Ahí está la rata. La comisión negociadora manejó 3 listados, compañeros. Eran sus propuestas que le hacían a Gobernación, al SAE y a Agrocemex. El último listado fue el que quedó en forma definitiva. Y en ese listado, en el último listado, de 988 compañeros, está Martín Esparza y está Eduardo Bobadilla Zarza, ganando en el 2014 56,000 pesos mensuales. ¿Qué tal, chiquito? ¿Qué tal la rata? ¿Qué tal? Aquí están los listados, aquí están las pruebas. Y esta documentación es de las entrañas, es de los archivos de Insurgentes 98. Este listado de 988 compañeros ya es el que se aprobó en su momento, el que aprobó el SAE, con Martín Esparza dentro del listado y Eduardo Bobadilla. Y hay otro especial, porque estos dos compañeros tienen más de 23 años de antigüedad, o tenían más de 23 años de antigüedad en Osi Fuerza. Los que a continuación voy a nombrar tienen menos de 23 años de antigüedad en Osi Fuerza, que estos compañeros, pues no sé, no están comprobables porque hay muchos compañeros aquí. Bueno, uno que pretendió jugar para secretario general en estas elecciones. No, los de abajo. Todos compañeros en el 2014 empezaron con una mensualidad de 41,000 pesos. 41,000. ¿Y saben cómo justificaron? ¿Saben cómo justificaron su cuantía? Su propuesta de 41,000 pesos. Asignándose el salario más alto en renta vitalicia, que es de los ingenieros. En aquel tiempo, 2009, es de 671 pesos en aquel tiempo. Por eso alcanzaron esa renta vitalicia, porque hay ingenieros aquí con nosotros en renta vitalicia que en el 2009 alcanzaron esa mensualidad gracias al salario que tenían. Hay compañeros
tomadores de lecturas, de cobranzas, que alcanzaron un promedio más o menos de 30 y tantos mil pesos mensuales gracias a la bonificación. Sí, es cierto. Con ellos no hay ningún problema, los contadores también tienen buenos salarios. Entonces, ahí les va a compartir. Escuchen a los angelitos. Y hay esta información, fíjense, nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, a veces sí es cierto la información que aquí está, porque en estos documentos supuestamente están cobrando ahorro y aguinaldo. Supuestamente están cobrando ahorros y aguinaldos, compañeros. Con su renta vitalicia. Ahorita están ganando hasta 100,000 pesos. Escuchen los nombres, por favor, y las cantidades. Es uno que ya sabemos que es de VIP. Juan Carlos Escalante Aguilar, Ernesto Paredes Gómez, Horacio Vega Ballesteros, Lauro López García, Guillermo Juárez Padilla, que era del comité, era prosecretario del Trabajo, compañero de agencias foráneas. Pablo Rodríguez Álvarez. César Pilar Marván. Fernando Amezcua Castillo. Pipino Cuevas Velázquez. Juan Antonio Rodríguez Olórzano. Cuernavaca. Javier García Camacho. Miguel Márquez Ríos. Alfonso Becerra Peralta. Ricardo Gabriel Ortega Comezaña, que ya sabíamos de él. Juan Carlos Cosío Ballesteros. Baldomero Velázquez Olvera. Martín Magariño Luébano. David Guzmán Rojas. Roberto Díaz Alvarado, el golpeador de Esparza. Gabriela Tapia Rivas, secretaria de Montes de Oca. Manuel Bobadilla Zarza. Gerardo Aarón Piro Pineda. El abogado. Miguel Ángel Núñez Ponce. Roberto Esparza Flores, ya sabíamos de él. Pablo Esparza Flores, ya sabíamos de él. Enrique Romero Valencia y Rubén Bobadilla Zarza. Se ponen un salario de planta, todos igual, de 671.44. Con una que les representa diariamente 1.398.53, ya con las prestaciones. Con una, deberían de haber obtenido en ese tiempo una pensión vitalicia, porque les digo que enviaron varias copias o varios listados, todos se hubiesen arrancado con, aquí es, perdón, una pensión vitalicia quincenal con 20.977.95, mensualmente 41.955.90, cuota anual 629.338.50, ahorro anual de 97.654.11, aguinaldo anual 59.700 pesos. Y aquí en el último renglón vienen sus liquidaciones, que a nadie le dieron 4 o 5 millones de pesos, no se los dieron. Sus liquidaciones fueron como las de nosotros, bajas. En esos mismos archivos, compañeros, por ejemplo, vienen todos nuestros cheques, lo que nos dio en las juntas de conciliación y arbitraje, lo que aportamos cada uno a Agrocemex, lo que nos dieron, lo que se quedó a Agrocemex, para que vean que son verídicas, ese archivo, esas listas son verídicas. Hoy vamos a conocer esto, compañeros, porque se había resguardado por 15 años. Entonces, obviamente, Martín Esparza interpone una demanda de amparo para no deshacer o no desfondar la renta vitalicia.
Obviamente no le conviene el cambio, porque aquí hay gente de menos de 23 años que tiene la renta vitalicia, y bueno, les hubieran dado por lo menos 10,000 pesos mensuales, pero les dieron una cuantía muy superior. En ese sentido, compañeros, nosotros queremos darle un uso político a esta información. Yo me voy a comunicar con mi compañero Rosendo para ver si quiere esta información, para que mañana la lleven a la Secretaría del Trabajo. Porque yo insisto, el fondo es común de todos, darle la madre a Martín Esparza. Y claro que estamos trabajando para eso, compañeros. Y en eso, claro que vamos a unir fuerzas, haciendo a un lado diferencias, compañeros. Yo no tengo, y lo digo públicamente, no tengo ninguna diferencia, no me cae gordo Mario Benítez. No, el cuestionamiento o la pregunta que yo le hice en el chat creo que fue válida, nada más fue válida, fue una aclaración. Hasta a él le sirvió para aclarar su situación, hasta a él le sirvió para aclarar su situación. No es una situación que me caiga mal y por eso lo voy a atacar en el grupo, no es eso. Dile por qué, porque aparece en el listado. Tenemos su información, pero nuestro objetivo no es Mario, nuestro objetivo no es Benítez. Es la rata. Vamos a apoyarlo, sí, en lo que está haciendo, aunque no estemos de acuerdo en la forma. Nosotros no estamos de acuerdo, y lo digo públicamente, en que se haya armado todo ese proceso del capítulo 5 de los estatutos, de firmas, de votaciones. No sé si vayan a hacer asamblea electoral, no sé si vayan a hacer asamblea de toma de protesta, no lo sé, por parte del FAU. Creo que no era necesario armar una planilla para denunciar a este hijo de la chingada de Martín Esparza. Creo que no era necesario, compañeros. Yo hago un llamado al compañero Rosendo, que retome el liderazgo del Frente Amplio de Unidad, porque tiene que reconocer que está fraccionado, que mucha gente se ha alejado. La gente cree en él. La mayoría de la gente creemos en Rosendo Flores. Si él hace un llamado de unidad, estaremos todos. Nosotros estábamos platicando hace rato. Y si hacemos un llamado nosotros para cerrar filas, si convocamos, por ejemplo, al Mazán también, al compañero Rosendo Flores no se diga, si convocamos a todos, claro, menos a Martín Esparza, si verdaderamente le queremos dar en la madre a Martín Esparza, tenemos que unificarnos, tenemos que cerrar filas, compañeros. Entonces yo termino con esto. La mesa directiva de renta vitalicia hoy está enfocada en mejorar las condiciones del grupo de renta vitalicia. No nos van a tambalear críticas, no nos van a tambalear malos comentarios en el chat. Eso no nos tambalean, compañeros. Nosotros estamos enfocados a trabajar en ese sentido. Es la tercera reunión que tenemos en el INDEP. Seguiremos trabajando porque tenemos contrapropuestas. Se las daremos a conocer en la asamblea, pero vamos a esperar ya en concreto las respuestas de Agrocemex, porque Agrocemex está haciendo un estudio de lo que puede representar el impacto económico al otorgarnos el 10% de nuestras cuantías. Digo, no es una mala propuesta, no es un mal inicio. Arrancamos con 10% la negociación hacia arriba. Arrancamos ya con la propuesta del aguinaldo. Las compensaciones vitalicias. ¿Qué más hubiésemos querido nosotros que nos cambiáramos? ¿Qué más hubiésemos querido? Pero del propio INDEP, dicen, no nos vamos a aventar ese tiro porque puede haber hasta riesgo de demandas y no tenemos dinero para recibirlo. Esa es la verdad. Su esquema es más sólido financieramente, ¿sí? Porque se está reinvirtiendo el dinero anualmente, entonces no hay dinero en compensación vitalicia, porque mes con mes se batalla para pagar la nómina. Mes con mes se paga para pagar la nómina. Y mes con mes el compañero Rosendo está interviniendo con el INDEP para que se pague puntualmente o para que se pague de plano. Y hay compañeros de compensación de vitalicia que todavía se atreven a decir que ellos la habían conseguido primero, ¿no? Y el propio INDEP reconoce
que es un producto logrado gracias a la interlocución del compañero Rosendo. Pero hoy hacemos ese llamado de unidad, cerrar filas, compañero Rosendo. Yo te estimo mucho, te hago el llamado respetuoso. Convoca la unidad a todos los grupos. Hoy el FAO está fraccionado, la gente se ha alejado, y prueba de ello es que no tuvieran una mayoría absoluta o grande en las firmas, alrededor de 4,000 firmas, en un esquema de 50,000 compañeros que somos. Pues bueno, Esparza se las va a fusilar ahí, como hacían los tomadores de lectura, se las albolea. Entonces, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar, compañeros, en ese sentido. Es mi información, vamos a manejar esa información y con riesgos, pero decía el compañero Rosendo en un evento de hace poco, vi el video, sin miedo. No tenemos miedo, compañeros. ¿Queremos recuperar el sindicato? Sí. Lo queremos recuperar, sí. Pero en unión con todos. Y que Rosendo vuelva a tomar el liderazgo del Frente Amplio de Unidad. Esa es la información. Muchas gracias y que viva Renta Vitalicia. ¡Que viva!